Madre mía, gente. Lo que ha soltado Can Yaman de repente, esto va a dar mucho, mucho que hablar. No sé si estáis al día, pero parece que nuestro galán turco ha decidido incendiar las redes sociales y, de paso, dejar a Demet Özdemir con la boca abierta y a todos nosotros alucinando. Vaya salseo nos ha traído el señor Yaman. A ver, para los que no estéis pegados a la tele y a los cotilleos, la historia es que Can y Demet fueron una pareja súper mediática, ¿os acordáis? Estaban en todas partes, nos hicieron soñar, y de repente ¡zas! Ruptura. Y desde entonces, pues cada uno por su lado, ¿no? Pero ahora va Can y suelta unas declaraciones que, vamos a ser honestos, huelen un poco raro. Lo que ha dicho Can, y esto es lo fuerte, es que él sigue queriendo mucho a Demet. Uy, uy, uy. ¿Pero qué quiere decir con queriendo mucho? Porque querer se quieren muchas cosas, ¿no? ¿Quiere decir que aún la ama? ¿Que se arrepiente? ¿Que la echa de menos? El tío ha sido súper ambiguo y eso es lo peor, porque nos deja a todos imaginando mil cosas. Y claro, la reacción de Demet, imaginaos. Dicen que se ha enfurecido. Normal, ¿no? Después de lo que pasó, de seguir adelante, de rehacer su vida, que ahora venga él a remover el avispero con esas palabras, ¿quién no se cabrearía? Yo creo que a ella le ha sentado fatal, como si le estuviera haciendo un flaco favor público, o peor, como si estuviera intentando manipulación. ¿Por qué, sinceramente, por qué ahora? ¿Qué busca Can con esto? ¿Es que le ha dado un arrebato de nostalgia? ¿Está intentando llamar su atención porque se ha enterado de algo de ella? ¿O quizás está sintiendo la presión de su propia fama y quiere generar un poco de polémica para seguir en el candelero? Porque a veces con los famosos todo es una estrategia, ¿eh? Muchos dicen que Can es un impulsivo y que a veces dice cosas sin pensar. Pero yo sospecho que aquí hay algo más. Lo veo como un movimiento un poco calculado, porque soltar eso así, de repente en un momento en el que Demet parece estar súper bien y enfocada en sus proyectos, pues suena un poco a intentar desestabilizarla. O a lo mejor, solo a lo mejor, es que él realmente no ha pasado página y está intentando mandar un mensaje directo. Lo que sí está claro es que esto ha puesto a todo el mundo a especular. ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Es esto el preludio de algo más? ¿O simplemente es Can intentando ser el centro de atención una vez más? Porque no nos olvidemos que el chico sabe cómo jugar con los medios. A mí me da la impresión de que Demet, que es una mujer súper profesional y muy centrada, debe estar hasta las narices de que su vida personal se use para generar titulares. Y Can, pues, bueno, él es un torbellino, ¿qué le vamos a hacer? Pero esta vez se ha pasado un poco, creo yo. Dejar a Demet supuestamente enfurecida y al resto del mundo con los ojos como platos no es poca cosa. La verdad es que da la sensación de que Can no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, de que sus palabras tienen un impacto real en las personas que menciona. Y en este caso ha tocado una fibra sensible. Demet ha construido una carrera increíble, ha tenido sus momentos difíciles, y que ahora venga su ex a decir algo así, pues a mí me parece poco delicado. Lo que yo veo es que Can está intentando una y otra vez volver al foco de la misma manera que lo hizo antes, ¿no? Y Demet, parece que ella quiere dejar eso atrás y avanzar. Es como si Can estuviera intentando recrear la magia del pasado, y Demet estuviera diciendo, ya pasamos esa etapa, gracias. Pero bueno, al final, solo ellos dos saben lo que realmente está pasando entre bambalinas. Lo que sí podemos decir es que Can Yaman ha vuelto a dar de qué hablar, ¿y de qué manera? Ha conseguido que hasta los que no siguen la vida de los famosos estén comentando esto. Así que la gran pregunta es, ¿creéis que Can Yaman realmente quiere volver con Demet, o solo está buscando atención?